Bienvenido al podcast Ventatregia, el podcast sobre empresa, ventas y estrategia, de la mano de neizamanzaneque.com. Hay que venirse arriba, hay que venirse arriba. Los aplausos ayudan a eso, seguro. Pues estamos en un episodio más de Ventatregia y vamos a hablar acerca de liderazgo. Pero liderazgo en un momento que es muy, muy difícil, ¿no? Nos encontramos en España, en este caso, pues con un confinamiento que lleva pues ya por encima de 4 semanas. No sé si estás en tu país y tienes también unas restricciones a la hora de salir a la calle, restricciones a nivel de empresa, a nivel de pues que a lo mejor no puedes ir a trabajar y que tienes muy limitado lo que puedes hacer, ¿no? Y en ese caso, quizá más que nada me dirijo a aquellos que dirigen un equipo o que son dueños de una empresa. Y la pregunta es si eres un gestor o un manager o eres un verdadero líder. Y eso es difícil, ¿no? El ser un buen líder es un viaje, es un aprendizaje constante. No hay recetas mágicas, sí que hay un conjunto de cosas que podemos implementar y es algo que en realidad nunca acabas de aprender, ¿no? Aquel líder que quizá cree que ya ha llegado a un momento cumbre de liderazgo y que tiene unas habilidades tremendas y que cree que no puede aprender más, normalmente es quizá el momento en el que con el tiempo se demuestra que no es así. Y lo más probable es que si procuras mejorar tu liderazgo, o bien porque tienes empleados, o bien porque trabajas con un equipo, lo más probable es que estés 100% enfocado en mantener a los miembros de tu comunidad o de tu grupo de trabajo, de tu equipo, que estén a salvo y seguros. Y se ha escuchado mucho sobre esto. En estas semanas de confinamiento especialmente, en muchos países, sobre todo en Europa y cada vez más al otro lado del océano, pues se observa que quizá a raíz de este confinamiento por el COVID-19, el tema del coronavirus, pues se pone en cuestión nuestra forma de liderar, nuestra forma de vender. Eh, Muchas personas están diciendo pues que no es el momento de vender, no es el momento de vender ahora a nuestros clientes, es el momento de estar cerca. No es el momento de exigir resultados a nuestros empleados, sino el momento de asegurarnos de que están bien, de que están a salvo, de que están seguros. Y lo que quizás estés de acuerdo en que estos momentos son los momentos de verdad, ¿no? En los que se demuestra el tipo de líder que eres. Porque cuando todo va viento en popa a toda vela, pues podríamos discutir que casi cualquier persona puede hacer de líder, ¿no? Pero cuando vivimos situaciones sin precedentes, es cuando las personas a nuestro alrededor necesitan más que nunca sentirse apoyadas. Necesitan sentirse conectadas. Y más que nunca necesitan descubrir nuevas maneras de trabajar de forma productiva, nuevas formas de sentir que no están trabajando solas. Así que si eres un coach, si eres un formador, y tienes clientes o tienes un equipo de trabajo, si eres un empresario y tienes empleados, si eres un director comercial, pues probablemente ahora mismo estás buscando 1001 formas de hacer eso mismo, de que las personas con las que trabajas, tus clientes, que se sientan conectadas. Y más que nunca necesitan descubrir nuevas maneras de trabajar de esta forma productiva, ¿no? De sentir que no están trabajando solas. Pero no somos superhéroes. Un líder no es una persona que tiene todas las respuestas. Los líderes no somos ajenos a la disrupción enorme que ha supuesto el COVID-19 a nivel mundial. Y no solamente a nivel laboral, ¿no? Incluso a nivel de familia, a nivel de tu comunidad, a nivel de tu empresa. Y los efectos están siendo pues dramáticos para muchas familias y para muchas empresas que, por supuesto, pues a lo mejor no tenían un plan de contingencia, al menos no un plan de contingencia que contemplara que durante un mes no puedes salir a la calle, no puedes salir a hablar con tus clientes. Entonces esto es algo que ha afectado en gran forma a muchas personas pues, que pensaban que pues, lideraban de una forma efectiva su empresa. Y algunos de los efectos del coronavirus son una sensación de vulnerabilidad mucho mayor. Y quizá no solamente una
sensación de vulnerabilidad física, sino también una sensación de sentirnos vulnerables a nivel psicológico. Había un estudio de la empresa BCG que decía que el 65% de las personas entrevistadas opinaban que el impacto más dramático de esta situación está aún ante nosotros. Todavía no nos ha llegado. Y que el 56% está convencido de que va a haber una recesión de grandes dimensiones. Una recesión grave que quizá podría compararse a la Gran Depresión del siglo XX, ¿no? Por dar algún dato más, la UNESCO el 2 de abril de 2020 decía que más de 188 países han cerrado las escuelas a nivel nacional. Y una de las cosas que dificultan más todavía, si cabe, el liderazgo, es que tenemos que liderar a nuestras familias, por supuesto. Y aquellos que tenemos niños en casa, pues a la vez que sentimos que es cierto, es verdad, los niños están seguramente mucho más protegidos en casa y nos encanta cuidar de ellos, pero a su vez nos dificulta más el poder enfocarnos en el caso de que podamos continuar con alguna normalidad o con algo parecido a una relativa normalidad en nuestros proyectos y en nuestras empresas. Y por desgracia esta situación nos afecta por igual a hombres y mujeres. Y aun siendo así, aunque afecta por igual a hombres y mujeres, no cabe duda de que este desafío cobra una importancia mayor todavía en el caso de las mujeres empresarias. ¿Por qué? Porque por desgracia siguen llevando un peso desproporcionado en ese delicado equilibrio que es la familia y más en tiempos de crisis. Hay más de un 20% de empresarios como promedio que no tienen ni idea de cómo hacer posible el trabajar en remoto. Imaginémonos, hay otro gran porcentaje que están en ello, están intentando encontrar una forma de hablar con clientes, de trabajar en remoto, pero hay un 20% que no pueden o que directamente ya no solamente que no saben, es que no pueden. Y muy posiblemente esto es en sectores de trabajo en el que el trabajo por supuesto tiene que ser presencial, pero otros es que no tienen la capacidad técnica o no tienen la capacidad cognitiva para liderar el trabajo en remoto en sus equipos. Según un estudio reciente, más de 300 millones de personas en todo el mundo podrían trabajar desde casa perfectamente, pero no lo hacen. Más de 300 millones de personas en todo el mundo. Este es un estudio del US Bureau of Labor Statistics. Yo vivo en España y puedo compartir contigo lo que pasa en España. Muchísimos trabajos podían hacerse online antes del confinamiento. Muchas reuniones de trabajo que tradicionalmente se han hecho presencial, pues se han podido hacer, si se hubiera querido, si hubiera habido voluntad, se podrían haber hecho online. Pues de hecho, desde el mundo comercial, no sé si te pasa como a mí, que has tenido que viajar mucho en coche a ver clientes, y yo me he desplazado por toda la geografía de España para ver clientes. Y ha sido pues una situación que se asumía como normal. Era preferible pues coger un vuelo y irte a la otra parte del país, o coger un coche y pegarte una paliza tremenda para poder estar cara a cara con un cliente, porque se entendía de alguna forma que era muy superior el resultado de estar con la persona sentado cara a cara, sentado frente a frente, ¿no? Como si no estuvieras cara a cara cuando estás otra vez hablando de una aplicación tipo pues Webex o Zoom o Skype o la que sea, ¿no? Está claro, el conseguir adaptarse a esta nueva realidad que supone el trabajo en remoto requiere un esfuerzo muy grande de nuestros equipos. Pero ya no solamente los equipos. El esfuerzo principal, creo, no sé si es tu opinión, que ha de venir de los líderes de esos equipos, de nosotros. Y esta curva de aprendizaje, el adaptarnos, el aprender y el entender que es más eficiente y es más sostenible el trabajar en remoto muy a menudo, es una curva de aprendizaje que puede ser muy larga, que puede ser pues demasiado larga en ocasiones, ¿no? Pero no tiene por qué. Esta curva de aprendizaje a nivel de los dueños de empresas, de los dirigentes, de los directivos de un departamento, se puede acortar, y yo creo que debe acortarse, por muy difícil que parezca. Y ahora, el problema es si nosotros como líderes no tenemos esa capacidad, o bien a nivel técnico, a nivel cognitivo, pues hemos de demostrar nuestro liderazgo, ¿no? Poniéndonos al frente de ese cambio. Si nosotros no somos capaces, pues damos un paso al lado
y ponemos al frente de ese cambio a alguien que pueda liderarlo, ¿no? Que tenga esa habilidad técnica o esa habilidad cognitiva y que entienda cuál es el valor que queremos transmitir al permitir que nuestros trabajadores pues lo hagan en remoto. ¿Y cómo piensas que puedes inspirar a los miembros de tu equipo en ese cambio, ¿no? Que puede aplicar al cambio tecnológico o puede aplicar al cambio a nivel de trabajar en remoto o en cualquier otro momento, quizá porque se encuentra en una situación de mucha incertidumbre, como todos nosotros, ¿no? Pues lo primero es que tienen que percibir que te importan de verdad, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y esto significa pues el demostrar tu interés sincero en su bienestar físico, el que vean que te interesas de forma sincera por su bienestar mental, el que les preguntes, el que hables con ellos, cómo se encuentran, cómo se sienten, cómo se están enfrentando a sus temores, cómo están haciendo frente a sus necesidades, cómo están manteniéndose en forma, en todos los sentidos, en el sentido profesional, en el sentido emocional, o incluso si se encuentran bien a nivel físico. Y es algo muy básico, ¿no? Que puede sonar como de perogrullo, el mostrar un interés personal genuino y real. Pero es sorprendente ver cómo muchas personas pues no perciben o no expresan ese interés personal de la misma forma, ¿no? O por lo menos no son capaces de transmitirlo quizá de igual forma. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro equipo? Y aquí me gustaría lanzar esta pregunta para que reflexionemos, ¿no? ¿Qué puedes hacer para proteger a tu equipo durante una situación tan crítica como puede ser un confinamiento por el COVID-19 y las consecuencias posteriores que esto puede suponer en tu empresa, en tu forma de trabajar, en los ajustes que va a ser sin duda necesario hacer en el día a día del trabajo, ¿no? Pues hay varios aspectos que me gustaría compartir y que cuando lo haga, pues que te sientas libre de compartirlos también, tu opinión, de que dejes un comentario, de que pues me envíes tu punto de vista que tengas en cuanto a estos aspectos. Uno que me gustaría compartir es el primero: las personas van antes que los resultados. Hay 3 P's, ¿no? Pasión, personas y procesos, que se ha trabajado durante muchos años en marketing. Hay personas pues que tiramos más a uno que a otro. Hay personas que somos más de personas, otros que son más de procesos, otros que son más de pasión y resultados, y son todos resultados. Y pues si hay que dejar ir a las personas, pues deja ir a las personas. O hay gente que es mucho más de procesos y pues lo primero es el proceso y si no se sigue, pues lo demás es secundario, ¿no? Y lo mismo con las personas. El tener un foco quizá demasiado alto en una de esas 3 P's, pues suele desequilibrar un proyecto, puede desequilibrar un equipo, puede desequilibrar el resultado, el buen resultado de cualquier empresa que uno tenga, ¿no? Pero antes que todo lo demás, en una situación de crisis como esta, seguramente lo que más puede ayudar es el enfocarse primero en las personas que forman parte de tu equipo, en que estén seguras. Y esto tendría que estar, vamos, en nuestro ADN, incluso antes de la crisis, ¿no? Pero por desgracia hay personas que aún siguen viendo a sus empleados, siguen viendo a sus colaboradores, siguen viendo a sus clientes como recursos de los cuales sacar un beneficio. ¿Y qué significa el hacer esto? Si notamos que podemos hacer más hincapié todavía en las personas, el hacerlo. Yo creo que esto significa rechazar cualquier tendencia a la mezquindad, cualquier tendencia de buscar resultados, ventas, clientes, miembros, rendimiento, a costa del bienestar de las personas que hacen el trabajo, ¿no? Que pueden ser directivos, consultores, pueden ser empleados, pueden ser personas con las que colaboramos, pueden ser partners estratégicos. Esto significa rechazar eso. Primero pone su bienestar a todo nivel, y eso supone también el tener en cuenta que todas las partes tienen que sentir que ganan en el proceso, pero más todavía en una situación de crisis. Y cuanto más rápido seamos capaces de asegurar el bienestar de nuestro equipo, mejor seremos capaces de adaptarnos a esta crisis y a la que viene. Y como decíamos, esta crisis no es como la crisis de 2008. Esta crisis ha venido para quedarse. Es una crisis que va para largo. Y es de las que cambian una sociedad y que cambian también la cultura de trabajo, cambian la cultura
de relación entre personas. Por eso es tan importante para mí este primer punto. Si hay un momento para enfocarse en personas, es este sin ninguna duda. Y el segundo punto para mí, que está muy ligado a mostrar interés personal por las personas con las que colaboramos y con las que trabajamos, tiene que ver con no dar por sentado qué es lo que saben hacer. No dar por sentado que saben cómo tirar para adelante. Y de nuevo, esto puede parecer una idea como muy básica. Pero lo cierto es que el hecho de que una persona sepa usar Skype o sepa usar Zoom no significa que sabe cómo trabajar de forma efectiva en remoto. Es muy posible que no sepa cómo conducirse en el día a día. Es muy posible que cuando pase los primeros días y la novedad de trabajar en remoto, y pues, a lo mejor no sé si os ha pasado, pero muchos emprendedores y muchos empleados que han procurado trabajar en remoto durante los primeros días de la crisis o del confinamiento, pues a lo mejor se lo han tomado un poquito como vacaciones, ¿no? O con la novedad, pues han estado muy motivados. Pero han ido pasando los días, han ido pasando, avanzando las semanas, los meses para algunos, y les ha podido el sentirse desanimados, ¿no? Descorazonamiento, no sé si incluso si esta es la palabra que usamos en español, pero el sentirse como que pesa, ¿no? La situación a nivel emocional, a nivel mental, y les ha afectado. Y eso significa que pues, no son igual de productivos o que realmente no han conseguido encontrar una rutina que funcione a la hora de trabajar en remoto. Y al final eso significa que el departamento sufre, que la empresa sufre y el líder sufre también, ¿no? Sufre toda la empresa. Entonces, si hemos de salir de una situación de crisis, de una situación en la que no podemos trabajar de una forma normal, lo más interesante es que invirtamos en ayudarles a que sepan cómo trabajar en esa situación, cómo adaptarse. Que no lo demos por sentado. Que no pensemos que pues son mayores, pues ya tendrán que saber lo que hace falta, ¿no? ¿Cuál es mi aportación en este sentido? Yo lo que creo es que tenemos que hacer una pequeña auditoría. Sencilla, básica, pero auditoría. ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Y a lo mejor eso va mucho más allá de lo que comentábamos. Que tengan ordenador, que tengan conexión, todas esas cosas, ¿no? Esto es más que nada las habilidades cognitivas de ellos. ¿Qué les falta a nivel de saber organizarse? ¿Necesitan más acompañamiento o menos acompañamiento? ¿Necesitan sentir que estamos más cerca o les molesta y no es productivo? ¿Qué nivel de apoyo es el que más necesitan? Entonces, mi propuesta es que inviertas tiempo en desarrollar y en dar pequeñas formaciones que ayuden a tu equipo a encontrar el equilibrio a la hora de trabajar desde casa. Es que te pares un rato, que por desgracia tiempo a veces pues, es posible que tengamos alguno más quizá que antes, porque no tenemos que estar en el coche tanto tiempo, o en el avión, o en el tren, o en el metro. Entonces puede ser una buena oportunidad el que te pares a pensar con una hoja en blanco y digas, vale, voy a pensar en los diferentes nombres, las diferentes personas en mi equipo y qué le puede faltar, ¿no? Que quizá pueda agradecer a nivel de, pues, de recordatorios, de ideas que le ayuden a organizarse mejor en el trabajo en remoto. Y lo mejor también es pues, que se lo preguntes. Oye, ¿cómo te notas? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cuál es el desafío más grande que encuentras a la hora de estar motivado y de sentirte que estás organizado y que estás consiguiendo sacar trabajo adelante si es que se puede trabajar en remoto? Que muy posiblemente podemos encontrar formas de hacerlo, ¿no? Y la idea es, eso no es solamente la habilidad para organizarse, sino también el que gradualmente acepte la situación y desarrollen técnicas, desarrollen costumbres, hábitos que les ayuden a sentirse cómodos con rutinas de trabajo pues, que sean sostenibles, que sean productivas. Que encuentras que es algo que se te escapa, no te sale, no das con la tecla, no sabes cómo motivarles, notas que están muy desanimados, que no están encontrando ese tono. Pues mi propuesta, yo me hago disponible para hacer esa formación de trabajo en remoto que incluye no solamente pues, su mentalidad, ¿no? Cómo lo aceptan o cómo lo enfocan, sino ideas prácticas para que puedan encontrarse más a gusto a la hora de trabajar. Y para mí esto lo ofrezco no solamente si tienes un equipo que necesita motivación y ideas claras, una estrategia para trabajar en remoto,
sino incluso para ti, o si eres un emprendedor o un vendedor y necesitas tú mismo ideas que te puedan prestar o aportar valor en ese campo, ¿no? Entonces, si ese es el caso, me hago disponible para hacer esa formación de trabajo en remoto. Pero si tú consideras que tienes ya las ideas y posiblemente los recursos, las habilidades para compartirlo, hazlo. Escríbela, hazte una pequeña estructura, que no sea muy larga, que sea motivadora, la puedes espaciar en diferentes comunicaciones o en diferentes formatos, formato taller online, puedes grabarte en vídeo y enseñárselo o pasarlo a tus empleados o a tus colaboradores, de forma que se vean motivados, ¿no? Y hay muchas otras formas, a través de redes sociales también puedes compartir un poquito ideas que puedan funcionar y que puedan ser animadoras o que les estimulen. Así que este es mi segundo punto, el no darlo por sentado, que saben enfrentarse a una situación que es tan nueva para ellos y además que les arroja tanta incertidumbre. El tercer aspecto que también está muy vinculado con esto es el construir espacios de complicidad virtual. ¿Y a qué me refiero con esto de espacios de complicidad virtual? Bueno, lo cierto, hoy daba una formación para un grupo de networking en inglés y había una pregunta que decían, oye, esto que hablamos de presentaciones y de cómo inspirar y comunicar de una forma inspiradora a otras personas, ¿cómo se puede aplicar cuando estamos hablando de trabajo en remoto o en una comunicación online? Y mi respuesta iba por estas líneas, ¿no? Es difícil para personas que son más dadas al afecto físico o a las muestras de cariño o a las muestras de cercanía, pues el apretón de manos, el abrazo, los dos besos, que son muy típicos en España, el acostumbrarse a ver a estas personas de repente a través de una pantalla que sea más o menos pequeña. No es lo mismo, no se siente igual. Las herramientas digitales de trabajo colaborativo, como pueden ser Trello o cualquier otra, pues te pueden ayudar, claro está, pero es que no favorecen la creación de esa complicidad o de esa sensación de proximidad. Esa sensación se pierde, por lo menos para estas personas que no están tan habituadas, ¿no? He tenido muchos clientes de consultoría y de formación y pues desde mucho antes de esta crisis del COVID-19 muchas veces les he ofrecido, muchas veces, oye, hacemos online y no ha habido manera para algunos de esos clientes, gente joven, hablo de gente de pues 20, 30, 40 años y que pues sí, saben que existen las herramientas, alguna vez las han utilizado, ahora por narices las están utilizando más, pero el caso es que no ha habido forma de que acepten que pueden aprender lo mismo, que les pueda ayudar igual o prácticamente igual una formación online. No lo han experimentado y no ha habido forma. Por eso es tan importante cuando hay esa sensación tan arraigada de que si no te tengo a mano, al alcance de la mano y te puedo tocar, que no es lo mismo, pues por eso es tan importante el generar encuentros virtuales cara a cara en el que nos veamos unos a otros en un contexto en el que no sea hablar de obligaciones, en el que no sea hablar de fechas de entrega o cualquier problemática que tengamos en la empresa. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué puedes hacer o qué ideas te surgen que puedes utilizar para generar esta complicidad virtual que yo creo que es tan necesaria? Muchas formas. Si tienes WhatsApp del trabajo o de grupo de compañeros, el compartir cosas. Y no me refiero a los memes, ¿no? A los memes que dicen en inglés. No me refiero a vídeos cutres. No me refiero a compartir barbaridades políticas en una dirección, en otra, en un color político o en otro. No me refiero a estimular emociones primitivas como odio, como enfado, irritación. No me refiero a compartir todo lo negativo que ocurre en tiempo real. Hay un dicho que dice que cualquier tonto puede encontrar lo que no funciona. Cualquier tonto. Entonces, si tú eres ese elemento en tu empresa, si tú eres ese elemento en tu grupo de trabajo, en el equipo en el que colaboras, que es el primero que comparte lo negativo, lo que no funciona, y todo aquello que explica o que magnifica lo que no funciona, tu liderazgo es un liderazgo muy pobre, porque se asocia tu liderazgo a eso que no funciona. Te conviertes en parte del problema, de hecho eres una parte muy explicativa, muy didáctica del problema, pero no dejas de ser parte del problema.
hasta que no dejas de compartir esas cosas, hasta que no dejas de exacerbar las emociones negativas, te conviertes en parte de esas emociones negativas. Pero ya no solamente porque la asociación tuya en la mente de los colaboradores y empleados y tu equipo, cada vez que les llamas por teléfono ven un mensaje tuyo, es que ya están esperando casi que estés criticando pues al gobierno de turno o estés criticando cualquier otra cosa, ¿no? Hay algo negativo. Ya no solamente eso, es lo que dejas detrás. ¿Se siente tu equipo o tus colaboradores, se encuentran más motivados y más propensos a ser productivos, a mantenerse en una rutina de trabajo sostenible y que les haga sentir bien? La verdad es que no. La verdad es que no se encuentra en una situación mejor que antes de haber interactuado contigo. Entonces, para construir complicidad virtual, lo último que tienes que hacer es compartir cosas que derrumben la energía, que derrumben su energía emocional o mental. Eso no quiere decir que no puedas criticar o que no puedas dar una opinión, por supuesto. Pero mi sugerencia, cualquier acercamiento que tengas, cualquier interacción que tengas, y esto es extensible también a redes sociales, que digamos es tu red de contactos quizá más externa. Si tu interacción levanta una barrera que no estaba allí antes, es una interacción que destruye, no es una interacción que edifica. Y por lo tanto, esa interacción negativa está destruyendo tu liderazgo, no lo está construyendo, ¿no? Entonces, esta es mi tercera reflexión. Construir complicidad virtual por interacciones cercanas en la que pues hablas de ti mismo, cómo te encuentras, en la que eres auténtico, no tienes que fingir nada. Pues si tienes un mal día, pues tienes un mal día. Si tienes incertidumbre o hay algo que no sabes, pues no sabes. Y ya está, y lo admites con toda la buena voluntad del mundo, pero es más fácil aceptar el liderazgo o la ayuda de una persona que se muestra así y que procura ser positiva y que busca soluciones que al contrario, ¿no? Entonces, muy importante, generar encuentros virtuales cara a cara, en el que nos veamos, que no estemos hablando de cosas negativas, que no sea estrictamente solamente trabajo, 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 sino que demuestres tu preocupación por la persona y que se cree esa complicidad colaborativa, esa complicidad virtual. Y un cuarto punto. Esto es algo que aplica a todos los negocios. Cuando hago consultoría con empresas, una de las primeras cosas que les pregunto es: ¿tienes un plan de contingencia, un plan de sucesión para cada persona clave de tu empresa, incluida tú mismo? Y por supuesto, aquellos de mis clientes que son líderes maduros, pues que tienen mucha experiencia, seguramente ya tienen un plan de contingencia por si las moscas, por si ellos se ponen malos o por si le pasa algo a una persona que lleva algún departamento clave, ¿no? Pero ojo, muchos otros clientes, cuando les hago esta pregunta, me ponen los ojos así como muy abiertos y me dicen: pues no, si yo me pongo malo, pues no sé qué pasaría. Si se pone malo el director financiero, pues no lo sé, no lo sé. Tendría que pensarlo, pero no lo he pensado. Esta falta de planificación es la que provoca que en situaciones de crisis como la que vivimos, pues sea todavía mucho peor, ¿no? Pero claro, aunque la verdad es que no todos los planes de contingencia suelen incluir pues que se puede dar un virus mortal de expansión rapidísima y que se convierta en una pandemia global. Eso no está en todos los planes de contingencia. Hasta cierto punto nos has pillado por sorpresa a muchísimos, ¿no? Entonces, aunque es cierto que la idea es no ser negativos, jolín, pues no me voy a flagelar porque no tuve un plan de contingencia que incluyera el coronavirus, ¿no? Y lo que podía suponer un confinamiento de X semanas o meses en mi país o en mi mercado. Pero aunque eso es cierto, hay ciertas cosas que sí que podemos hacer. Podemos ser positivos y plantearnos qué podemos hacer ahora para contar con un plan de contingencia que tenga en cuenta los escenarios posibles que se van a ir dando, ¿no? ¿Qué pasa si alguna persona clave en mi empresa enferma por coronavirus o por otra cosa? ¿O qué pasa si un familiar de uno de mis colaboradores clave o empleados clave, un familiar de ellos enferma y ahora se tienen que ausentar o no pueden trabajar en su puesto de trabajo y tienen que trabajar en remoto? Pues una de las cosas que trabajo con mis clientes y que quiero compartir contigo si me estás escuchando ahora
es el implementar ahora procesos para que tengas un plan B en cada, lo que se dice en inglés KPA, áreas estratégicas de tu empresa, o Key Performance Areas en tu empresa. Y es fácil de entender, no es un concepto muy elevado. Si eres una persona, por ejemplo, que trabaja en producción, produces algún tipo de producto o recibes alguna importación y luego la tienes que tratar o elaborar y luego la vendes, hay áreas estratégicas diferentes, ¿no? Una puede ser el departamento de diseño que diseña el producto, y si no diseñas, pues no hay colecciones o no hay líneas de producto. Luego tienes otra área estratégica que puede ser pues tu parte logística, ¿no? ¿Dónde vas a fabricarlo? ¿Cómo lo vas a traer? ¿Qué es lo que te va a costar? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Empresas en España, igual que en otros países, han llevado su producción a China, o la han llevado a Taiwán, o la han llevado a Malasia, o donde sea, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que en una situación de crisis extrema, en la que un país entero, como puede ser Corea del Sur, o como puede ser China, cierra toda la producción, pues estás en la miseria. Entonces, ¿cuál es tu plan de contingencia? Ahora, a posteriori, saber que eso puede ocurrir, ¿cómo va a cambiar tu plan en esa área estratégica que puede ser la producción? Pues a lo mejor te lleva a decidir que necesitas plantearte tener eh, una parte de tu producción, y tú tienes que establecer cuál es la que tiene más sentido. A lo mejor tener un 30%, un 15% de tu producción en Europa, si es que eres una empresa europea. Si estás en Argentina o en Uruguay, pues a lo mejor no te interesa tener toda tu producción en China, si te das cuenta de que puede haber un problema logístico, de que puedes dejar de recibir un componente que es clave en el rendimiento de tu empresa. Y lo mismo aplica, pues si no puede haber logística, afecta también al tamaño de tu plantilla, a la producción que haces, a la recepción de mercancía. ¿Qué pasa si no tienes gente que pueda recepcionar mercancía? ¿Qué pasa si no tienes gente que pueda trabajar en el departamento de facturación o de expediciones? ¿Cómo puedes solventarlo? ¿Tienes un plan B? ¿Tienes un acuerdo con un proveedor logístico que en un momento dado, en una situación de crisis, pueda hacerse cargo de tu almacén, o que puedas externalizar tu almacén? Eso quizá sería una forma de ilustrar qué es un KPA, un KPI en tu empresa, que no es el KPI, no es el indicador de rendimiento, sino el área de rendimiento clave o estratégico de tu empresa, ¿no? Se trata de crear equipos B, ¿no? De alguna forma. Si tienes un segundo de a bordo, si eres una pequeña empresa, eres un autónomo y tienes a alguien que lleva las ventas y que conoce todos los procedimientos, conoce a todos los clientes, pero no tienes un proceso para filtrar esa información, para que sea parte del know-how del resto de la empresa. Cuando esa persona se ponga enferma o se vaya a la empresa, ya no solamente ante coronavirus, pues puede ser que en un momento dado deje la empresa. Si no has conseguido el tener toda esa información, hacer la tuya, una de tus áreas estratégicas va a flojear o va a sufrir mucho. Entonces, ahora es el momento, quizás si tienes algo más de tiempo y tienes algo más de cabeza, no es una mala opción el que dediques un tiempo a coger una pizarra o coger un cristal de tu casa, y con un rotulador de estos que no son permanentes, un rotulador de estos de pizarra blanca, pues que te dibujes áreas de tu empresa, ¿no? Y digas, bueno, en mi producción, en mis ventas o en mi sistema de negocio, ¿cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son las áreas estratégicas de mi empresa? Y ahora, ¿cómo puedo asegurar que tengo un plan de contingencia que me ayude? Y si esta persona falla, ¿qué puedo hacer para suplir esa necesidad que tengo, ¿no? Un quinto elemento, que para mí también es muy, muy, muy importante, es demostrar que eres un líder compasivo. No es algo que está de moda, ¿no? Yo creo que hay modas. En los años 90, en los 2000, se llevaba mucho el liderazgo tipo Yuppie, ¿no? El tipo que está siempre pues maldiciendo y detrás la gente, el hustling o el trabajar muy duro, ¿no? Y parecía que eras mejor líder si llegabas antes y te ibas después, si trabajabas más horas, si chillabas más fuerte, si eras un poquito más capullín, ¿no?
pues eso hace tiempo que no está de moda. Eso hace tiempo que además está demostrado que no es efectivo. Hay líderes que son líderes autoritarios, que entonces les encanta sentirse que son importantes y que dominan, les encanta sentirse pues que saben más, que están controlándote, pero eso es un liderazgo también que rara vez ofrece buenos resultados. Hay líderes, por ejemplo, que también se venden como líderes inspiradores y que hablan pues de los valores, de la visión estratégica, de la misión de la empresa, pero luego a la hora de tomar decisiones que parecen más pequeñas, decisiones en el día a día, decisiones que implican con qué tipo de clientes trabajamos, cómo tratamos a los clientes, cómo tratamos a colaboradores, cómo tratamos a nuestros empleados, pues parece ser que esos valores no son reales, no se corresponden las acciones con los valores que venden a efectos de marketing. Por eso, ¿qué significa ser un líder compasivo? Es hablar así en plan padre franciscano, ay, hijo mío, ay, fíjate, yo me preocupo mucho por ti, y hablar de los valores de la empresa y la misión, y luego no hacerlo. Pues la verdad es que no. La verdad es que se trata de escuchar de verdad. Se trata de ser coherente y de aplicar esos valores en las decisiones que tomamos. Escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar con bondad. Escuchar para comprender, no para responder, no para solucionar, sino para entender de verdad. Conseguir dar a nuestro equipo muchas oportunidades, que tengan un espacio en el que pueden hablar con frecuencia y en el que se sientan libres para expresar pues sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, y que cuando te expresen sus cosas, que realmente procuremos responder a esas inquietudes lo antes posible, que vean que nos importa de verdad lo que nos cuentan, ¿no? Que nos importa su preocupación, que estamos intentando tener en cuenta eso, lo cual no significa que vamos a tener una solución milagrosa. Tampoco significa que les vamos a poder dar eso que nos solicitan, pero por lo menos que entiendan, que perciban con todo su ser que estamos intentándolo, que hemos prestado atención, que lo tenemos en cuenta, que lo hemos sopesado y que dentro de lo posible de las circunstancias estamos determinados a mostrar empatía y que lo hacemos por escuchar de esa forma activa, ¿no? Y eso seguramente ya sabes, lo has escuchado muchas veces, muchas ponencias, muchos podcasts, muchas conferencias que te explican que el tener una escucha activa o empática es ponerte en el lugar de otra persona. El asentir cuando te hablan, ¿no? Oye, pues me está interesando. Incluso el fruncir el ceño a veces no tiene por ser negativo, a veces pues, significa que estás escuchando. El hacer preguntas clarificadoras. Entonces, permite un momento. Lo que me estás diciendo entonces, a ver si lo estoy entendiendo bien. Me estás diciendo A, B, C y D. Y le repites lo que te están contando, ¿no? Te sirve a ti para recordarlo mejor. Si hace falta, pues el tomar notas, pero demostrarles que estás ejerciendo una escucha realmente empática. Pues estas son 5 ideas que para mí pesan mucho. 5 ideas que para mí creo que tienen mucho valor el que las recordemos cuando pensamos cómo podemos cuidar de nuestro equipo ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? No sé qué opinas, no sé qué piensas de estos 5 puntos o si hay algún otro punto que para ti es muy importante a la hora de cuidar de tu equipo, de cuidar de tu gente, colaboradores, clientes, etcétera. Entonces, por repasarlos, hemos hablado por el primer punto de que las personas en este contexto, quizá más que nunca, van antes que los resultados. Entonces, si hay un momento de dejar quizá un poquito más al lado procesos o un poquito más al lado resultados, es este. No podemos juzgar las situaciones en base a resultados y procesos, sino más bien por cómo se encuentran las personas y qué podemos hacer. El segundo punto que hemos hablado es el no dar por sentado que la gente va a saber adaptarse a estos cambios. No dar por sentado que si procuramos hacer una transformación digital, si cambiamos hábitos, si cambiamos formas de trabajar y de abordar a los clientes, formas de interactuar con ellos, no podemos dar por sentado que nuestros equipos, nuestros colaboradores, nuestros empleados saben qué hacer y cómo hacerlo. No podemos dar por sentado que tienen la energía emocional y la fortaleza mental para hacerlo de forma sostenida. Porque a veces, para algunos de ellos, pertenecen a generaciones y a contextos culturales y a contextos sociológicos en los que esos cambios son demasiado fuertes. Demasiado fuertes. Entonces, si queremos asegurarnos de que pueden adaptarse,
tenemos que hacer ese esfuerzo por formarles. No dar por sentado eso significa que tenemos que pensar en qué les falta, tenemos que consensuar con ellos, qué necesitan para adaptarse. Eso no significa que ellos no tengan que poner de su parte, pero nosotros como líderes tenemos que demostrar que hacemos todo lo posible para ayudarles. Y una de las cosas que sugería, si es posible, diseña formaciones de trabajo en remoto que vayan mucho más allá de la técnica, de saber conectarse, sino qué hábitos y costumbres te van a ayudar a tener, pues eso, técnicas, costumbres, rutinas que te ayuden a tener un trabajo sostenible en remoto, porque probablemente es así como vamos a tener que hacerlo, o al menos una combinación de trabajo presencial y remoto, ¿no? El tercero, uno que es difícil de conseguir, pero no imposible, es el construir espacios de complicidad virtual. Entonces hemos hablado que no es solamente de compartir archivos o de trabajar sobre el mismo archivo, significa encontrar esos momentos para conectarnos, para vernos cara a cara, que nos acerquen un poquito más, que se sientan recogidos, ¿no? Por así decirlo, en ese campo. Y que, jolín, pues que no sientan una distancia aumentada contigo como líder, y que cuando vayamos a procurar ayudarles o que tengamos que inspirarles o motivarles para hacer algo, pues haya una distancia emocional tal que no sea posible, ¿no? El cuarto punto que hablamos es establecer un plan de contingencia incluso dentro de la crisis. Seguramente ya lo tenías, pero si no lo tenías piensa o divide tu empresa en diferentes áreas estratégicas, puntos clave o por así decirlo, zonas que son estratégicamente claves de tu empresa, y piensa qué puedo hacer si tengo un escenario diferente, qué puedo hacer si cambia demasiado la situación. Y luego otro campo es demuestra que eres un líder compasivo. Lo escuchas muchas veces de muchas formas, ¿no? Pero no solamente es cómo escuchas, sino qué haces cuando escuchas, lo que significa un cambio importante. Entonces, esto ha sido lo que quería compartir contigo esta semana en este episodio de Ventatrigia. Aunque suene quizá que no está tan enfocado a ventas o tanto, pero al final sí está muy ligado a cómo tratamos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, si lo trasladas esto a cómo estás atendiendo tu cartera de contactos y de conectores y de clientes, nos sirve hasta cierto punto para saber qué cosas podemos implementar, ¿no? Y estos solamente son 5 aspectos, pero a mí me encantaría de verdad que compartieras tu punto de vista sobre el liderazgo antes de esta crisis, el que estás experimentando ahora, cuáles son los problemas más grandes que te estás encontrando y qué cosas te funcionan, qué cosas estás poniendo en práctica, qué cosas has escuchado que realmente te aportan valor a la hora de mantener a tu gente motivada, ¿no? A tus equipos, a tus clientes, a tu familia incluso, y a ti mismo, ¿no? Porque el liderazgo, pues, como siempre sabemos, empieza por uno mismo. Entonces, no solamente es liderar a otros, sino liderarnos a nosotros también. Y con estas ideas me gustaría dejarte esta semana, y te convoco para que nos veamos en el próximo episodio de Ventatrigia. Muchas gracias por conectar. Soy Nathan Manzaneque, empresario y consultor de marketing y ventas. Si eres una persona ambiciosa y buscas un crecimiento empresarial que te ayude a conseguir tus objetivos, o quieres saber dónde poner tu foco en tu negocio en la fase de crecimiento actual de tu empresa, puedo ayudarte con consultoría, formación y experiencias de alto voltaje. Puedes acceder ahora mismo a herramientas y recursos gratuitos en mi página web nathanmanzaneque.com. Domina